Vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy. Como habíamos anunciado, vamos a hablar de los contratos temporales. Después de haber visto en las clases anteriores el contrato de trabajo, y centrándonos fundamentalmente en lo que son sus elementos esenciales o tipificantes o caracterizantes, viendo también la distinción que hay entre el contrato de trabajo y el arrendamiento de servicios, que también comprende o implica una prestación laboral, pero en el caso del arrendamiento de servicios sin subordinación, y bueno, siendo la consecuencia principal que el arrendamiento de servicios se rija por el derecho civil o por el derecho comercial, en tanto que el contrato de trabajo, la relación laboral, va a determinar la aplicación del derecho del trabajo, eh, viendo también los indicios que desde hace mucho tiempo maneja la jurisprudencia para establecer la existencia de un vínculo laboral en aquellas situaciones en que o bien el vínculo está encubierto bajo otra modalidad o dice y sencillamente no está específicamente regulado. Indicios estos que están contemplados en la recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo, y habiendo dado paso a alguna jurisprudencia al respecto, que puede ser muy variada en ese sentido, vamos a abocarnos ahora al estudio de lo que sería la contratación atípica del trabajo. Está pendiente, no me olvidé, sino que no me dio el tiempo de hacerles un listado con las sentencias que vimos la clase pasada, que obviamente, y como lo señalé, son algunas sentencias de muchas que se pueden encontrar sobre el tema. Simplemente era, bueno, tratar de enriquecer un poco la temática con la visión que la jurisprudencia tiene de esta temática. Cuando nosotros hablamos de la contratación atípica del trabajo o del trabajo atípico, en realidad tenemos que referirnos previamente al contrato típico de trabajo o al trabajo típico, porque justamente lo atípico se define a partir de la confrontación con lo típico. ¿Qué es lo típico? ¿Qué es lo clásico, lo tradicional? Bueno, es el trabajo subordinado, prestado en relación de dependencia, con tres presupuestos adicionales. En primer lugar, que se trate de un trabajo a tiempo completo dentro de los límites de la jornada máxima. En segundo lugar, que tenga una duración indefinida o indeterminada y que ese trabajo, en tercer lugar, sea prestado para un solo empleador en el centro de trabajo de ese empleador. Así que estos son los tres elementos del trabajo típico, del contrato de trabajo típico. Tiempo completo, duración indefinida y un solo empleador. Bueno, Barbagelata ya señalaba una serie de lo que él denomina desviaciones a esa tipicidad del trabajo y del contrato. En primer lugar, Barbagelata refería a aquellas desviaciones relacionadas al tiempo de trabajo. Y acá encontramos, o acá se refería a los contratos a tiempo parcial. Otra desviación, otro tipo de desviación, tiene que ver con la estabilidad del contrato de trabajo, con la estabilidad del vínculo.
y esto da lugar a los llamados contratos por tiempo determinado. Roldán, quería decir algo respecto de esto. Sí, buenas noches. En realidad, justamente es Barbagelata el que refiere a las atipicidades y como usted viene enumerando las desviaciones relativas al tiempo de trabajo, tiempo parcial, podríamos decir, relativas a la estabilidad del vínculo. Es muy importante eso también, el aumento de las modalidades de trabajo a domicilio. Y ahí podríamos citar el teletrabajo. Tenemos una ley del teletrabajo justamente con el COVID. Tuvimos, vamos a decir, todo eso se puso en práctica. Y tenemos que tener en cuenta también el relacionamiento simultáneo del trabajador con varios empleadores. Ya no es con un solo empleador. Y ahí tenemos todo eso que usted dijo al comienzo, la subcontratación. Y tenemos las leyes de tercerización. Es muy importante tener en cuenta eso también. Quería decirle que no puedo prender la cámara porque la tengo rota. Es horrible. No hay problema. Voy a ver. Yo hice una invitación, obviamente, a aquellos que pudieran, pero bueno, si sí, por motivos no se puede, no hay problema. Considero Gracias por la aclaración igual. Gracias a usted. Bueno, como decía la compañera, una tercera desviación que advierte Barbagelata tiene que ver con lo que llama nuevas modalidades de lo que es el trabajo a domicilio. La pandemia nos dio la posibilidad de incursionar en el teletrabajo y hay desde hace algunos años incluso una ley que regula a este sector o a esta categoría de trabajadores. Y por último, como también se señaló, otra desviación tiene que ver con el relacionamiento simultáneo del trabajador con varios empleadores. Y acá tenemos distintos fenómenos como el de la subcontratación, la intermediación, las empresas suministradoras de trabajo temporal, implican el relacionamiento simultáneo del trabajador, de la trabajadora con distintos empleadores. Algunas de estas figuras vamos a ver que tienen una regulación legal, la ley 18.099 y la ley 18.251, conocidas como las leyes de tercerización, que involucran algunos de estos fenómenos, y después tenemos otras figuras que son más bien una creación doctrinaria y jurisprudencial, como el caso del conjunto económico y la figura del empleador complejo, que todavía no está terminada de configurar, es un poco difusa, son un poco difusos los contornos de esa figura que ha dado lugar a pronunciamientos jurisprudenciales contradictorios incluso en algunos casos. Yo no voy a ahondar en las causas de la contratación atípica, eso más bien se lo dejamos a los sociólogos del trabajo, pero sí a modo de titular simplemente, señalar las crisis económicas que han impulsado a los empleadores a buscar una mayor flexibilidad, y la contratación temporal supone en cierto grado una cierta flexibilidad, el desempleo, la aparición en el mercado de trabajo de nuevos grupos, el exceso poblacional y de mano de obra que ha roto el equilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo, el debilitamiento del poder sindical,
y la reacción al exceso de cargas laborales, en tanto, bueno, nuevas modalidades de contratación laboral resultan menos costosas, con menos aportes sociales y también, como contrapartida, la eliminación de ciertos beneficios. El profesor Raso Delgue alude a las atipicidades de la contratación laboral en función también de dos criterios. En primer lugar, el criterio de la temporalidad del contrato, y esto supone, como ya se adelantó, una desviación a la duración del contrato, a la duración por tiempo indeterminado, y por otro lado lo que él denomina la descentralización contractual, esa desviación a que el trabajo se preste, el trabajador preste la labor en un espacio físico perteneciente al propio empleador. Temporalidad entonces del contrato y descentralización contractual. Y este autor deja de lado el contrato a tiempo parcial porque entiende que en realidad tiene las mismas características del contrato a tiempo completo, pero en el marco de una jornada voluntariamente reducida. Vamos a referirnos en el curso a estas dos grandes atipicidades, la que tiene que ver con la duración indefinida del vínculo y el relacionamiento simultáneo con más de un empleador. Con respecto entonces a esta primera desviación, vamos a hablar de los denominados contratos temporales. El contrato por tiempo indeterminado, como ustedes saben, es el preferido por el derecho laboral. Recordarán de laboral primero, aquel principio de continuidad, una de cuyas proyecciones es justamente la preferencia del derecho laboral por los contratos de duración indeterminada. Y justamente para fomentar esta preferencia, hay una serie de reglas que ustedes recordarán y que aquí vamos a volver a ver, que tienen que ver, por ejemplo, con la conversión del contrato a prueba en un contrato de duración indeterminada, o si el contrato a término se sigue ejecutando a pesar del vencimiento del plazo. Bueno, eso también transforma al vínculo en un contrato de duración indeterminada. Es decir, hay toda una serie de reglas o de proyecciones, como dice el profesor Pla Rodríguez, que llevan a que el derecho laboral prefiera el contrato de duración indeterminada. Incluso en los casos, podríamos decir, dudosos, se tiende a considerar el contrato de duración indeterminada por todo lo que ello implica. Los contratos temporales o por tiempo determinado se van precisamente a extinguir en función del cumplimiento del término o de la condición prevista de antemano por las partes. Y esto tiene como consecuencia, más importante, que no van a generar derecho a la indemnización por despido. No van a generar el derecho a la indemnización por despido. Desde este punto de vista, la temporalidad es una excepcionalidad, podríamos decir, a la regla de la permanencia. La temporalidad como excepcionalidad a la regla de la permanencia. En general, en algunos países se admiten estos contratos temporales por tiempo determinado ante ciertas circunstancias que están tipificadas especialmente por el legislador. Ese no es el caso de nuestro país, no obstante lo cual hay una gran permisividad en lo que tiene que ver con la contratación temporal. Y vamos a ver que tanto podemos encontrar
contratos temporales que responden a necesidades reales, podríamos decir, del proceso productivo, como contratos temporales que en realidad son una forma o buscan ser una forma de eludir el pago de la indemnización por despido. El profesor Pla Rodríguez señala en su curso que la duración de los contratos temporales se establece en el momento de celebrarse el contrato a través de un plazo que puede ser cierto o incierto. El plazo puede ser cierto, cuando en el propio contrato se establece que la contratación va a ser, por ejemplo, por un año, o cuando el contrato se va a extender hasta determinada fecha. Ahí hay un plazo cierto, ya determinado. Pero el plazo puede ser incierto. Por ejemplo, cuando el contrato está sometido a una condición. Por ejemplo, hasta que concluya la obra, o hasta que se reintegre el titular. Ahí tenemos ejemplos de contratos con plazo incierto. Está determinada, está establecida la condición, pero no exactamente el plazo. Lo que me parece más importante destacar es cuáles son las condiciones de admisibilidad de un contrato de duración determinada. ¿Cómo es admisible o cuándo es admisible un contrato de duración determinada? Porque nosotros tenemos una ley que establece el pago de una indemnización cuando el contrato, en principio de duración indeterminada, es finalizado por voluntad del empleador. Bueno, hay dos condiciones de admisibilidad. Por un lado, que la temporalidad se pacte expresamente y sea aprobada fehacientemente por el empleador. Primera, entonces, condición de admisibilidad de un contrato temporal o por tiempo determinado. Que haya sido pactado expresamente esta temporalidad y que sea aprobada fehacientemente por el empleador, que es quien tiene la carga de probar el carácter temporal de la contratación. Y por otro lado, en segundo lugar, que esa contratación temporal responda en los hechos a circunstancias objetivas, reales, esto es, a tareas efectivamente limitadas en el tiempo. Segunda, entonces, condición de admisibilidad, que la temporalidad pactada responda en los hechos a tareas efectivamente limitadas en el tiempo. Por ejemplo, tareas que no integran el giro normal del establecimiento, o tareas que son habituales, pero en este caso son realizadas por un suplente. En ese sentido, el artículo 23 del Decreto Ley 14.407 establece la notificación al trabajador contratado como suplente de un trabajador enfermo y la posterior comunicación a la Inspección General del Trabajo. Otro ejemplo, que se trate de tareas que responden a un aumento extra del trabajo normal. Por ejemplo, es frecuente en el comercio a fin de año, con motivo de las ventas en ocasión de las fiestas tradicionales. Recordar entonces estas dos condiciones de admisibilidad. Si bien, como decíamos, no hay una norma legal que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, establezca las circunstancias bajo las cuales se admite la contratación temporal, la doctrina exige estas dos condiciones, que se pacte expresamente, que sea aprobada fehacientemente por el empleador y que responda a tareas efectivamente limitadas en el tiempo como las que acabábamos de señalar.
El profesor Pla Rodríguez, nuevamente en su curso, hace una clasificación de los trabajadores en función de la intensidad temporal del vínculo. Y en ese sentido, distingue entre trabajadores efectivos, trabajadores eventuales, trabajadores zafrales y trabajadores ocasionales. Los trabajadores efectivos son aquellos que tienen un vínculo permanente, ¿no?, por tiempo indeterminado. En tanto que los trabajadores eventuales, zafrales u ocasionales, entiende el profesor, habría respecto de ellos una especie de presunción, podría decirse, de temporalidad, ¿no?, por precisamente la naturaleza de la prestación. Presunción que, bueno, el empleador podrá destruir mediante el medio probatorio correspondiente. Trabajadores eventuales, aquellos que satisfacen necesidades relacionadas al giro normal de la empresa, pero que se dan de manera extraordinaria o excepcional y son de una duración limitada. Los trabajadores zafrales, por su parte, son aquellos que realizan tareas que periódicamente se presentan en ciertas épocas del año. Y finalmente, el trabajador ocasional es el que realiza tareas que no corresponden al giro normal del establecimiento. Además de las condiciones de admisibilidad, otro aspecto importante de la contratación temporal, bueno, determinar cuáles son los derechos del trabajador temporal. A veces hay una creencia popular de que aquel trabajador que se vincula por un periodo de tiempo reducido, podríamos decir, tiene una contratación temporal, no tiene una cantidad de derechos laborales. Y en realidad la respuesta es justamente la contraria. El trabajador por tiempo determinado tiene una suerte de igualdad en cuanto a los derechos, salvo la indemnización por despido. El trabajador temporal tiene los mismos derechos que el trabajador por tiempo indeterminado, licencia, salario vacacional, aguinaldo, aunque sea en una ínfima proporción de acuerdo al tiempo trabajado, pero tiene derecho a esos beneficios, salvo lo que tiene que ver con la indemnización por despido. Y deben realizarse por ese trabajador, en principio, las mismas aportaciones por contribuciones a la seguridad social, salvo norma expresa que excepcionalmente establezca lo contrario. Otro aspecto que tenemos que ver de la contratación temporal tiene que ver con la rescisión unilateral del contrato. El contrato se extingue naturalmente por el cumplimiento del plazo o la condición. Pero ¿qué pasa si el contrato es rescindido unilateralmente antes del cumplimiento del plazo de la condición? Lo que se llama una ruptura ante tempus. Una ruptura ante tempus. Bueno, acá tenemos que referirnos al artículo 1839 del Código Civil, que dice que los menestrales, artesanos y demás trabajadores asalariados por cierto término no pueden ser despedidos antes del cumplimiento del contrato sin justa causa. No pueden ser despedidos sin justa causa, lo cual lleva a interpretar, a contrario sensu, que si hay una justa causa, podrían ser despedidos. Lo que el artículo 1839 del Código Civil no nos dice es, bueno, ¿y qué es la justa causa? ¿Cuándo hay una justa causa? Bueno, la doctrina, en ese sentido, se ha orientado en el sentido de, bueno, de entender que la justa causa que habilita la rescisión ante tempus, contrato por tiempo determinado,
es el elenco de inconductas, incumplimientos o faltas graves intencionales que hacen absolutamente insostenible la relación contractual. El elenco entonces de inconductas, incumplimientos o faltas graves intencionales que hacen absolutamente insostenible la relación contractual. No lo hemos visto aún, pero van a ver que esta justa causa es absolutamente asimilable a la notoria mala conducta que está expresamente establecida en las leyes de despido para los contratos de duración indeterminada. En los contratos de duración indeterminada tenemos un texto legal que tampoco define, pero que alude a la notoria mala conducta. Respecto de los contratos temporales, no hay una referencia similar, sino que se habla de la justa causa, pero si ustedes ven el contenido que le da la doctrina a esa justa causa, es muy similar, por no decir idéntico, a la notoria mala conducta. Urrutia, adelante. Buenas noches, profesor. ¿Y ahí incurriría en cualquiera de las partes en responsabilidad contractual? O sea, ¿tienen que responder por los daños de incumplimiento? Es una buena pregunta la que usted hace, porque tendemos a pensar en la responsabilidad del empleador que pone fin al contrato antes del cumplimiento del término, del plazo o de la condición. Y la pregunta es, ¿puede haber una responsabilidad del trabajador? ¿Podría el trabajador ser responsabilizado por terminar antes del cumplimiento del plazo o de la condición un contrato temporal? Y bueno, acá entran a jugar distintas cosas. Por un lado, la idea de que nadie puede ser obligado a continuar con un contrato de trabajo si no desea continuar con él. Nadie puede ser obligado a trabajar contra su voluntad. El trabajo protegido por el derecho del trabajo es el trabajo libre, no el trabajo forzoso, el trabajo esclavo. Pero podría, bueno, plantearse la responsabilidad del trabajador, considerando algunos otros elementos, ¿no? Por ejemplo, el grado de responsabilidad que puede tener el trabajador, la importancia que puede tener para la contraparte la conservación del vínculo, ¿no? Comparemos quizás la situación de un peón sin especialización alguna respecto de un técnico altamente especializado, que antes de que termine el contrato se va. Bueno, ¿qué perjuicio le puede causar al empleador? A mí me parece, tema de experiencia nomás, que si no se responsabiliza al trabajador, es muchas veces porque, más allá de incumplir con el contrato, poner fin al contrato antes de su terminación, salvo casos muy excepcionales, no le llega a generar un verdadero perjuicio al empleador. Mientras que, por otro lado, el perjuicio que sufre el trabajador, que se ve privado de completar el periodo y consecuentemente cobrar su salario y demás beneficios, bueno, es bastante claro, ¿no? Respecto del perjuicio que se le genera al trabajador. Por el lado del empleador, me parece que sería una cosa, en los hechos, más bien excepcional. Teóricamente sí, podría responsabilizarlo porque puso fin al contrato antes del término pactado, de la condición prevista, pero me parece difícil encontrar realmente un perjuicio real para el empleador. No digo que no lo pueda haber, creo que va a depender. Yo, profe, porque Barbagelata habla sobre ambas responsabilidades del empleador y del. Sí, claro. Por eso. Lo que podría hacer el empleador podría pedir la resolución del contrato.
El empleador, bueno, pero si el empleador pide la resolución... Sí, ahí no dan los daños. No, al revés, el que va a ser indemnizado va a ser el trabajador. El problema es si el trabajador pone fin antes. Podría plantearse su responsabilidad. Mire, la verdad que en los años de experiencia de ejercicio profesional, que son más de 30, nunca vi que un empleador le reclame daños y perjuicios al trabajador por poner fin anticipadamente al contrato. No digo que no pueda suceder. Sí he visto al revés, por el lado del empleador, que rescinde, que bueno, que el trabajador reclame, y vamos a ver incluso los distintos criterios que hay para establecer la reparación de los perjuicios que puede sufrir en esos casos el trabajador. Bien, gracias, profe. Tengo a Andrés Rodrigo, adelante. Profe, quería simplemente una pregunta, porque ahora escuché, en materia civil, yo siempre recuerdo la idea de que resolución y rescisión no es lo mismo. En materia laboral, generalmente siempre hablamos de rescisión, pero ahora, como se nombró la palabra resolución, quería preguntarle si es aplicable a una relación laboral hablar de resolución contractual. Le soy porque sincero, en realidad, en materia laboral manejamos indistintamente resolución y rescisión. o sea que no tienen, no es como en derecho No, civil, que resolución no, involucra volver todo para atrás y rescisión no. no. Bien, En materia bien. laboral hablamos indistintamente de resolución, de rescisión, de extinción por voluntad de el trabajador o el empleador. Perfecto, profe. Porque, claro, yo escuchaba y entendía justamente que cuando hablamos de contrato, justamente, Claro. ahora me Pero parece interesante que... la visión civil es muy distinta, ¿no? Quizás porque justamente en materia civil se puede volver atrás, pero en materia laboral el trabajo que ya se hizo ya está hecho. Claro, por eso mismo. Puede devolver. Ya se desprendió el trabajador de su fuerza de trabajo. Exactamente. Bueno, está muy bien lo que preguntaron, porque Barbagelata incluso se refiere, sí, a la eventual responsabilidad del trabajador, ¿no? Bueno, como en todos estos casos, habrá que aplicar el principio de razonabilidad, la fungibilidad de la tarea, la retribución, el grado de responsabilidad, etcétera, ¿no? En principio, bueno, salvo casos excepcionales, parece un poco difícil pensar en el daño que puede haber causado el trabajador y si va efectivamente el empleador a plantear o a reclamar su responsabilidad, ¿no? Normalmente para el caso del trabajador, bueno, se han planteado distintos criterios para reparar el perjuicio sufrido. Estamos en la hipótesis de un contrato por tiempo determinado, con una fecha prevista de terminación o una condición prevista, y el empleador en forma unilateral y sin una justa causa, claro está, sin una justa causa, como la que señalábamos, pone fin a ese contrato temporal. ¿Qué puede hacer el trabajador? Bueno, se han planteado distintos criterios en cuanto a la liquidación de los perjuicios. En primer lugar, la aplicación misma de la ley de despido. Aplicar la indemnización por despido en ese caso en el que, bueno, el contrato tenía un término, un plazo de duración y el empleador no respetó ese término, ese contrato, ese plazo. Entonces, bueno, se asimilaría a un despido esa situación y por tanto, bueno, correspondería aplicar la indemnización bajo los parámetros de las leyes del año 44, que vamos a ver en detalle más adelante en el curso. En segundo lugar, se plantean las reglas del derecho civil en materia indemnizatoria. Esa ha sido la posición que ha recogido la Suprema Corte de Justicia en los escasísimos casos que llegan, por distintos motivos, a la Suprema Corte de Justicia. Y, bueno, aplicando ese criterio,
debe tenerse en cuenta los sueldos, jornales que el trabajador hubiera percibido en ese periodo faltante, ¿no? Lo que se llaman los salarios caídos, ¿no? Y adicionar, claro está, los otros rubros salariales que podrían haberse generado en ese periodo. El trabajador no solo genera salario, sino que genera aguinaldo, genera licencias, genera salario vacacional, aunque sea en una ínfima proporción, como decíamos, de acuerdo, en este caso, al tiempo faltante para completar el contrato. Pero aplicando también las normas del derecho civil, se podrían, ha entendido la Corte, efectuar deducciones en función de la prueba aportada por el empleador, teniendo en cuenta, por ejemplo, aquellos días que el trabajador, por distintos motivos, podría no haber trabajado. Por ejemplo, si prueba que, bueno, estuvo en ese periodo enfermo, o realizó trabajos para otro empleador, que podrían incidir en cuanto a la percepción de los jornales caídos. Bueno, el concepto que viene del derecho civil de la reparación integral del daño. Tomar en cuenta los salarios, los demás beneficios caídos, pero, bueno, también efectuar deducciones, según la prueba aportada por el empleador, de todas estas circunstancias que le podrían hacer perder esos jornales caídos. Hay un tercer criterio que establecería un mecanismo combinado, a opción del trabajador, de los dos criterios anteriores, o ir por los jornales caídos o ir por la indemnización por despido según los parámetros de la ley. Por supuesto que ahí, bueno, el trabajador hará el cálculo de qué es lo que le conviene más y cuál es el monto mayor, y reclamará y fundamentará en función del monto que más le sea conveniente. Porque va a depender un poco de, bueno, cuánto sería la indemnización por despido, cuántos serían los jornales caídos. Eso obviamente va a depender del tiempo faltante para la terminación del contrato. Y por último, hay otro criterio, en este caso ya no de opción entre la indemnización por despido y los jornales caídos, sino una reparación acumulativa en la que la indemnización por despido funcionaría como un piso mínimo, establecido en la ley, y a eso habría que adicionar, bueno, los daños y perjuicios que no estarían cubiertos por esa indemnización por despido. Esos serían los 4 criterios que se han manejado a nivel de la doctrina y de la jurisprudencia para reparar el perjuicio sufrido ante una ruptura ante tempus por el trabajador. Sí, adelante, Da Costa. Buenas noches. ¿Podría repetir qué son los jornales caídos, por favor? Claro, los jornales caídos es el tiempo faltante, los correspondientes al tiempo faltante para concretar o terminar el contrato. Había un contrato a término por 4 meses y lo despiden a los 2 meses. Bueno, hay otros 2 meses que son los que faltan para que el contrato llegara a su fin normalmente. A eso se refieren los jornales o salarios caídos. Gracias, profesor. Bien. A ver, antes, Dos Santos. Buenas noches. Profesor, Sí, buenas noches. ¿Qué pasa en este tipo de contratos que son a término cuando durante ese periodo el trabajador, por ejemplo, está certificado por determinado tiempo, o cuando termina ese plazo el trabajador continúa con certificado médico? ¿Y qué pasa con la mujer embarazada, por ejemplo? Bueno, se metió en un lío enorme. Es muy interesante la pregunta. Lo vamos a abordar
más adelante en esta misma clase. Así que si me da un ratito, le respondo o trato de responderle. Perfecto, gracias. Gracias. Es uno de los temas que plantea mayores complejidades y tan es así que ya le adelanto que seguramente la voy a defraudar con la respuesta, porque hay soluciones jurisprudenciales absolutamente contradictorias, para decirlo claramente, ¿no? Sí, un contrato temporal que se entrecruza con el caso de la mujer que ha quedado embarazada. Es muy frecuente. Bueno, ¿qué es lo que se aplica? Tiene derecho a despido, tiene además derecho a la indemnización especial, porque hay en ese caso una indemnización especial. Y bueno, yo lo que le puedo decir, y eso es lo apasionante que seguramente tiene el ejercicio profesional, es que a usted le puede ir bien o le puede ir mal según el lado que esté. O sea, en cualquiera de los dos lados que esté, puede obtener un resultado favorable o no. Hay quienes entienden que el contrato temporal, más allá de la situación de gravidez de la trabajadora, no otorga una mayor estabilidad y no le corresponde el régimen indemnizatorio, y hay quienes entienden que en esos casos prima el estatuto protector, prima las normas de orden público que establecen indemnización especial y se aplica el régimen especial. Pero vean ustedes que las soluciones son totalmente dispares, desde cero indemnización a no solo indemnización por despido, sino encima indemnización especial. Pero esa es la realidad, esa es la realidad. Se van a encontrar en esta temática con soluciones dispares, contradictorias, y que, bueno, hay que cruzar los dedos y tener suerte, porque le puede salir para un lado o para otro. Es así. Es así, hay, si ustedes ven, repertorios de jurisprudencia y no hay un criterio unánime en ese sentido en nuestra jurisprudencia. Rodrigo, adelante. Profesor, le hago una pregunta rápida. Cuando nosotros hablamos de la extinción del contrato por justa causa, hicimos alusión a cuestiones simplemente disciplinarias, entiendo. Sí. Notoria mala conducta, etcétera, dijo unas ahí. Que hacen imposible el incumplimiento del contrato. Perfecto. Ahora, Me va a ¿existe preguntar algo? por la fuerza mayor. Sí, exacto. Muy bien. Está muy bien. ¿Y qué le parece a usted? Que no sé. Si no nos lo dijo, por algo es. ¿Por qué no lo habré dicho? Porque no se debe tener en laboral, cuenta. ¿cuál es un principio fundamental? Y me imagino que el de conservación de la relación laboral. Pero además de indubio pro operario. Pero más que eso, la genuidad en el riesgo, ¿no? Ah, ¿verdad? Eso lo dijimos también. La genuidad en el riesgo. Bueno, fuerza mayor, caso fortuito, hoy día... El empleador soporta. El empleador tiene que soportar. No está mal igual la pregunta, porque usted lo había mencionado. En los años 70 consideraba que eran causales de exoneración del pago de la indemnización por despido. Siempre y cuando tuviesen las notas típicas que vienen del derecho civil, de irresistibilidad, de imprevisión, pero todas esas cosas, 40 años, 50 años después, ya no son tan imprevisibles, todo se puede asegurar prácticamente, y juega en contra, y así lo ha recepcionado la jurisprudencia, el principio de la genuidad en el riesgo. El empleador, bueno, tiene un riesgo económico, y la fuerza mayor y el caso fortuito no lo inhiben. La única justa causa sería la asimilable en los contratos por tiempo indeterminado, que es la notoria mala conducta. Claro, entiendo, porque sabe que cuando usted empezó a explicarlo, primero inferí una contradicción, pero claro, después me di cuenta que no, porque cuando empezamos a conversar, dijimos que una de las particularidades que tiene es que no admite indemnización por despido.
Después conversando, claro, obviamente se cumple el contrato, se termina la relación laboral y no hay una indemnización por despido. Pero Claro, si la se cuestión es cuando se termina antes, si se Claro, termina antes, o hay indemnización por despido o algunos de estos otros criterios, ¿no? de los 4 criterios De que lo que conversamos. digo. Quizás Claro. el más, ¿cómo decirlo?, coherente con la naturaleza temporal del contrato, más que un despido, sean los jornales caídos, ¿no? Pero bueno, también ahí habrá que ver, porque no tenemos otra cosa que el artículo 1839, ¿ah? Que dice que no puede ser, te los leí, el 1839, no pueden ser despedidos antes del cumplimiento del contrato sin justa causa, pero en realidad no dice cómo hay que indemnizar. Y nosotros tenemos una ley Los 4. de indemnización por despido que si el contrato, el vínculo laboral termina por voluntad del el empleador tiene que indemnizar en base a los parámetros que establece la ley, que vamos a ver. Ya les adelanto, de ahí surge el concepto de remuneración total correspondiente a un mes de trabajo por cada año o fracción. Lo que el común de la gente entiende como un mes de sueldo por año, ustedes como futuros abogados van a ver que no es exactamente así, que es una mensualidad y una mensualidad implica no solo el mes de salario, sino lo que se llaman las alícuotas o incidencias del despido. Pero no me quiero ir por las ramas con esto, que me encanta, lo vamos a dejar para la clase correspondiente. Fernández, Manuel, adelante. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Quería consultar con respecto que hoy en día se estila mucho las pasantías, que después quedan, como vamos a decir, enganchadas y contratos atípicos de a 3 meses, como a prueba permanentemente. ¿Eso entraría dentro de esos contratos o ya pasaría? Bueno, lo que pasa es que las pasantías tienen su regulación específica, ¿no? Claro. Ahí hay que ir a la regulación de la pasantía. Cuando yo estoy hablando de estos contratos temporales, en realidad no estoy hablando de las pasantías. Pero cuando se termina la pasantía, después te hacen contrato como que, y entonces deja de ser, porque no hay nada definido. Ahí hay como lo que pasa es que si se hace un nuevo contrato, cambia la situación, ¿no? La pasantía en realidad entiendo que tiene una vocación de transitoriedad, ¿no? Es decir, es eso, una pasantía, ¿no? Y no ya estaríamos en otro terreno. Pero después hay contrato y lo digo porque conozco el caso en el cual por la primera pasantía te renovaban el contrato. Y claro, pero la idea es naturalizar la pasantía, ¿no? Ya no es una pasantía, claro. Ya será un contrato por tiempo indeterminado, será otra cosa, ¿no? Pero lo que le quiero decir es que cuando hablo de los contratos temporales, más allá de que con la pasantía puedan coincidir o compartir su temporalidad, estamos hablando de regímenes distintos. Ahora vamos a ver y vamos a explicar cuáles son los contratos propiamente temporales a los que estamos haciendo referencia. Sánchez. Profesor, buenas noches. No me quería desviar, pero ya que estamos en el tema le pregunto. En el caso de las licencias especiales, por ejemplo, una licencia por enfermedad, y que en este caso se podría plantear que ante una terminación ante tempus, bueno, se lo indemnice con indemnización por despido. ¿Integra también en ese caso los salarios caídos hasta el alta médica, por ejemplo, en el caso de que no pudiera trabajar? ¿O lo separan de lo que es indemnización por despido? A ver si entendí la situación. Sí. Durante el contrato temporal, el trabajador... Pongamos un contrato de un año. Se certifica por enfermedad. Claro, un contrato de un año a plazos. Correcto, la persona se enferma y no puede concurrir a trabajar. Termina, ya terminado, ya vencido el plazo o dentro del plazo. Dentro del plazo, no está terminado el plazo y tampoco en el medio se enferma y lo despiden, termina su contrato, hay una rescisión contractual por despido. Pero ahí tenemos que precisar eso. ¿Lo despiden o vence el contrato? Lo despiden, estando con licencia médica en un contrato de trabajo a plazo. ¿Y para qué? No entiendo muy bien. Si tiene un contrato a plazo
y tiene licencia médica, ¿para qué lo van a despedir? No, lo pregunto simplemente porque puede pasar que hay casos de puntuales que desvinculan gente en una determinada situación, estando con el plazo, sin el vencimiento del plazo, y que se plantee una conducta de discriminación, pero mi punto no era ese, sino... Pero si está en el marco de un contrato a término, durante el término se certifica por enfermedad, el tiempo que está certificado va a estar amparado. Va a estar amparado por la Seguridad Social. Si se le rescinde antes, una vez dado de alta, obviamente, es aplicable lo que señalamos respecto de los criterios de la indemnización por reparación, ¿no? El problema se puede plantear si la persona, en el marco de un contrato a término, sigue certificada más allá del plazo por el cual se había pactado el contrato. ¿Ah? Y bueno, y ahí es justamente lo que yo les estaba diciendo, ¿no? De que hay, en ese sentido, posiciones encontradas. Hay quienes dicen, la certificación por enfermedad no le da más derechos que los que le daba el contrato temporal, y por tanto, cuando sea dado de alta, no es despedido, sino que se agotó el objeto natural del contrato, porque se agotó el plazo, ¿tá? Y hay quienes entienden que aún en esa hipótesis primaría la protección especial que concede la ley, que a mi modo de ver, esta segunda posición, a mi modo de ver, es equivocada, porque en realidad no hay un despido. La persona no es despedida, fue contratada por determinado plazo y al vencer ese plazo, no hay propiamente un despido. El plazo venció, que el trabajador esté impedido de trabajar por otras circunstancias, por ejemplo la enfermedad, porque estuvo certificado y venció el contrato, me parece que no resultaría en principio, ¿no? Habrá que ver qué otros elementos puede tener el caso, no le correspondería el régimen indemnizatorio especial. Pero bueno, esto es muy discutible y eso ustedes van a ver la cantidad de fallos que hay contradictorios en ese sentido y por montos verdaderamente importantes. Trindade, adelante. Había otro compañero antes. Bueno. Andrés, rápido, no quiero ser pesado, pero rápido, profe. Porque lo interesante de la materia esta justamente es la casuística, es inmensa y hay un montón de cosas que se puede hablar. Pero me pareció interesante lo que decía la compañera, que lo complementó usted en el sentido de si una persona en un contrato determinado, un contrato a plazo, en una relación laboral, ¿no? Se adhiere a la seguridad social porque tuvieron una enfermedad, etcétera, y eso se extiende más allá de su contrato laboral, ¿eso hace que se extienda la relación laboral o se corta en el plazo acordado y bueno, queda sujeto a la seguridad social, pero la relación laboral terminó igual? Me parece interesante, porque creo que la compañía iba por ese lado, y como usted lo complementó, me pareció una consulta que me generó duda. No, es que es muy interesante la pregunta, porque ¿qué prima? ¿El contrato? Y bueno, si prima el contrato, si se entiende que el contrato se extingue, la trabajadora, en ese caso el trabajador, perdería por fuera del contrato el amparo a la seguridad social, ¿no? Pero lo que pasa que el organismo de seguridad social tendría ahí que estar informado de que la contratación de ese trabajador es a plazo. Y que pasado ese plazo, bueno, se irá... Claro, pero yo que es medio... ¿Cuál sería la cobertura de seguridad social en ese caso? Si ya no hay más contrato. Y tendría que ir a base, no sé, ¿cuál sería? Porque, disculpe el vocabulario, pero no lo va a dejar, no lo va a dejar tenía curaciones para hacerse o cosas más allá de lo económico que lo va a dejar. Terminó el contrato, ya estás, no tenés seguridad social. Tenía un contrato a plazo, ¿no? Si no se hubiera certificado, tampoco tenía otra cosa. Tampoco le correspondía seguro de paro ni le correspondía nada, ¿no? El tema que, también seamos sinceros, ¿no? Seamos también sinceros. Está también la sospecha de si no se utiliza, no digo que en todos los casos sea así, la seguridad social para extender ilícitamente el contrato, ¿no? Pero bueno, de intenciones se puede hablar mucho. Disculpe,
¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. ¿Me escucha? Sí. Buenas noches. Con respecto a lo que vienen conversando, ¿hay alguna diferencia entre una enfermedad normal que tenga una persona, ¿no? Que no sea atribuida a un accidente y un accidente laboral con respecto a lo que están conversando, Y al término hay del muchas contrato? diferencias. El régimen de protección es muy distinto. Por eso, cuando se termina el contrato, o sea, llega a término, en el caso de que sea temporal, pero la enfermedad del trabajador es un accidente laboral dentro del lugar de trabajo y se llega a término, ¿qué pasa ahí? Y bueno, le vuelvo a plantear que están las dos posiciones en la jurisprudencia. Usted me habla de un trabajador que tenía un contrato a término y sufre un accidente laboral. Y como consecuencia de ese accidente laboral, tiene que estar amparado al Banco de Seguros del Estado más allá del término del contrato. Bueno, ahí hay quienes entienden que corresponde el régimen especial y hay quienes entienden que no. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta, profesor? Sí. Tengo un ejemplo. Una persona entra a trabajar, póngale en un supermercado, 25 días, tiene un bruto dolor de cabeza y pide médica porque no puede estar. Ya hacía una semana que estaba con dolor de cabeza intenso, no era cualquier dolor de cabeza. Entonces, avisa a su superior, tiene la constancia médica y póngale, le da 2 días, porque en sí lo que tendría un bruto estrés, bruta contractura, todo lo demás. Se presenta el otro día y lo despide. No le aceptan esa... Está contratado a término. Está contratado a término. Supermercado. Bueno. Entonces, no alcanzó ni al mes, obviamente, y al otro día se presentó y le dijeron, no, ya no estás más, no te aceptamos esto, y al otro día le piden que lleve hasta su uniforme y todo lo demás. Obviamente que le pagan las cosas, ¿no? Como corresponde. Pero ¿qué es lo que le pagan? O sea, porque eso es le pagaron hasta lo que había trabajado y algo más. Pero yo admito que... Eso no tiene, para empezar. Si habla, es muy fácil para el empleador, dentro del periodo de prueba, prescindir del trabajador, independientemente de que haya estado enfermo o no haya estado enfermo, y no le debe absolutamente nada respecto del punto de vista indemnizatorio. Entonces, en ese caso, aunque sea prueba, no tienen ningún derecho de amparo, porque ahí es como que parece una laguna, o sea... No, pero no es una laguna. Sí. Está prueba. Y dentro de la prueba, el empleador tiene la posibilidad, esto será compartido o no, será justo o no, pero el empleador tiene la posibilidad de decir, mira, no me servís más. Y bueno. Marchó, por decirlo de alguna manera. Si en cambio, en lugar de un contrato a prueba en el que existe esa facultad unilateral de desistir del contrato, sin derecho de indemnización, un contrato a plazo, bueno, ahí habría que ver cómo indemnizamos a ese trabajador si no hay una justa causa. Bueno, si el trabajador incurrió en inconductas que hicieron imposible la continuación de la relación, más allá de que se hubiera certificado por enfermedad 2 días o los días que fueran, bueno, ahí si se da la justa causa, de acuerdo al 1839 del Código Civil, se podía prescindir de él. Pero supóngase que no se da esa justa causa. Y bueno, ahí resulta aplicable lo que hemos venido conversando hasta ahora, ¿no? Es decir, el pago de los jornales caídos o el pago de la indemnización por despido. Ahí, si se aplica solo la indemnización común,
o por el hecho de haber sido despedido tras haber estado certificado, si corresponde a una indemnización, además por despido doble. Por eso es importante el criterio que se vaya a adoptar, porque capaz que al trabajador le conviene más, yo les decía que hay un criterio en el que se maneja incluso la opción, obviamente a cargo del trabajador, de aplicar a los jornales caídos o la indemnización por despido. Y si esa indemnización, de acuerdo al artículo 23 de la ley 14.407, corresponde que sea doble, tengo mis dudas, porque para eso también el artículo hay que leerlo en su totalidad, y es doble en tanto no tenga vinculación directa o indirecta con la enfermedad. Y bueno, el empleador podrá capaz que justificar que esa rescisión, la terminación de ese vínculo, no tiene una vinculación directa con la enfermedad. No sé, estoy planteando alternativas. Sí, sí. ¿Y cómo se indemnizaría ahí? Y bueno, con el despido común, o con los jornales caídos, o con una combinación de ambos, según los criterios que hemos señalado. Urruti, adelante. Gracias, profesor. Profe, una pregunta. En cuanto a los 4 criterios de la liquidación del daño, ¿no? Que supuestamente difieren en doctrina y jurisprudencia. ¿Usted va a poner va a poner ejercicio sobre eso para ver No, ya le digo que no. Aunque sepan los criterios alcanza. Bien. Gracias. Ejercicios van a ser de cálculo de la indemnización por despido, pero pasan por otro lado. Bien, gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Vieron que el tema genera incertidumbre, genera dudas, ¿no? Bueno, pero ¿y qué pasa si y normalmente las cosas en la realidad vienen enganchadas a distintos temas, ¿no? Es decir, sí, el contrato a término, pero también es el seguro de enfermedad y el despido especial y bueno, y una cantidad de cosas, ¿no? Tengo una pregunta, profe. Tengo una pregunta. Bueno. Cuando usted hace alusión a los contratos temporales, ¿hay un tiempo estimado para ese contrato? Porque escuchaba a la compañera con respecto al ejemplo del supermercado, había que ver el lapso del contrato, obviamente el periodo de prueba 90 días, pero si usted yo hago un contrato, ejemplo, 6 meses y están esos 90 días de prueba, ¿ese contrato se toma como temporal? Mi pregunta es si hay un tiempo para tomarlo dentro de lo temporal. Es muy buena su pregunta, realmente es muy buena. Yo comenzaría respondiéndole de la siguiente manera. No hay una norma legal en nuestro país que establezca la duración mínima o máxima del contrato temporal. ¿Tá? Vamos a ver que el contrato a prueba es un tipo de contrato temporal por la propia finalidad que tiene la prueba. Te admite que no pueda exceder de 3 meses, salvo circunstancias excepcionales o especiales que requiriesen para lo que se llama el ensayo, la experimentación, para evaluar las condiciones del trabajador, que se requiriese un plazo mayor. ¿tá? Pero en general se entiende que el contrato tiene que ser no más allá de 3 meses. ¿tá? Esto quede claro que no surge de ninguna ley, ¿no? A veces el común de la gente cree que la ley, no hay ninguna ley que establezca que el contrato debe ser por 3 meses. ¿tá? Con respecto a los otros contratos temporales, bueno, el contrato de suplencia, vamos a ver que por su propia definición es hasta que se reintegre el titular. Entonces ahí el plazo puede ser más variable. Creo que también tiene que haber una cierta razonabilidad, ¿no? Pensemos en un trabajador al que se le mantiene, parece un poco de laboratorio, pero podría pasar, se le mantiene el puesto de trabajo y es formalizado y condenado. Bueno, ahí ya habría una causa de extinción del contrato, ¿no?
por un tiempo considerable, pero supónganse que se invoque que se contrata en carácter de suplente a un trabajador que está 4 años preso, ¿no? ¿Sería lícita esa duración del contrato? Y partiendo de la base de que el contrato temporal, la temporalidad, como dijimos al principio, es la excepcionalidad, parece un poco excesivo, ¿no? Me parece que tiene que haber una cierta razonabilidad también en el plazo. 4 años, 5 años como que me parece mucho, ¿no? Bueno, pero con respecto volviendo al tema del plazo, tiene que quedar claro que no hay una norma que establezca un plazo desde el punto de vista legal, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la actividad docente, en los colegios, es común la contratación a término por un año, por el año lectivo. Bueno, ahí hay como una fundamentación, ¿no? Si el profesor, si el docente es contratado una segunda vez, ya adquiriría un derecho, digamos, a la indemnización por despido, ya dejaría de ser temporal, pero hasta un año, el primero, se admite como un contrato temporal válido, ¿no? Y usted preguntaba, bueno, también, ¿no? Están para las preguntas ingeniosas, pero está bueno, si se puede establecer un contrato a prueba dentro de un contrato a término. Y mi respuesta sería que sí, no hay una prohibición. Yo podría establecer un contrato a término con un plazo razonable, obviamente, y dentro de ese contrato a término un contrato a prueba. Y en realidad la prueba tendría una finalidad distinta, ¿no? Bueno, tal vez el contrato a término responda a una necesidad temporal, o debería responder a una necesidad temporal, pero el contrato a prueba, más que eso, responde a la necesidad de, bueno, de aquilatar, de valorar si el trabajador sirve para la tarea, ¿no? Con lo cual, si no hay un uso abusivo de la utilización de esos contratos, me parece que está bien. Ahora, si yo estoy haciendo sucesivos contratos a prueba y a término, ahí me parece que lo que se está queriendo es evadir el pago de la indemnización por despido. Y eso es justamente a lo que apunta toda la teoría en materia laboral, ¿no? Evitar la evasión del cumplimiento de las normas laborales. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Han sido muy interesantes las intervenciones. Me imagino que los habrán dejado a todos pensando un poco. Bueno, ya de alguna manera lo hemos ido diciendo. Tenemos el tema de la sucesión de los contratos temporales. Acá parece válido un contrato a prueba en el marco de un contrato a término, pero ¿qué pasa cuando se celebran distintos contratos a término? 1, 2, 3. Bueno, se entiende en principio que la sucesión de contratos temporales transforma el vínculo en un vínculo de tipo indefinido y por tanto el trabajador adquiere el derecho a la indemnización por despido. No hay una ley que establezca un mínimo de contratos temporales para que el vínculo se transforme. No hay una norma que así lo establezca. En la construcción, por ejemplo, alcanza con 2 contratos. El segundo contrato ya transforma en definitivo, por tiempo indefinido el vínculo. Recuerden que esto que estoy diciendo no es otra cosa que una proyección del principio de continuidad, de la que nos hablaba el profesor Pla Rodríguez. Esa preferencia por los contratos de duración indeterminada que hacen que, por ejemplo, la sucesión de contratos sea vista como una forma de evadir el pago de la indemnización por despido y, por tanto, convierte a la relación en un contrato por tiempo indeterminado.
Bueno, y vamos a comenzar a ver algunos de estos contratos. No sé, una pregunta, perdón la interrupción. Pero en ese caso, por ejemplo, cuando uno tiene un empleado que lo contrata, pongamos un año, finalizó el periodo, se acabó el contrato, ¿qué pasa si, por ejemplo, pregunta, pasan 6 meses y vuelven a contratarlo, ahora como un contrato supongo que indeterminado, o sea, sin ningún tipo de plazo, ¿cómo le computaría ahí? Por ejemplo, la fecha de ingreso a la antigüedad. Si hubo un periodo ahí en el cual no trabajó para ese empleador, pero después lo recontrata el empleador, ya no a plazo, sino como un contrato determinado. Perdón, ¿Cómo lo indeterminado. respondería el resto de la clase? Yo tengo la respuesta, pero me gustaría escucharlos a ustedes en función de todo esto que hemos ido diciendo. Sí, adelante, Dos Santos. Yo creo que No se sé si trata es para contestar o preguntar, pero... Sí, era en realidad para, de acuerdo a lo que hablamos, para responder, Bien, pero me bien, parece que adelante. estamos hablando de dos contratos distintos, por ende las fechas serían diferentes. Sí, sí, claro. Sí, las fechas son diferentes, Porque pero... no quedaría con antigüedad ni nada, si es eso lo que planteó la compañera. Pero se podía tomar, dependiendo de la actividad, con lo que hablamos de la continuidad del contrato. Pero Sí, ¿y después entonces cuál sería la respuesta? Porque no me queda Yo muy tengo claro. la respuesta que para mí es indeterminado. Se transforma el contrato. ¿Podés repetir la pregunta? A ver, si entendí bien, un contrato de un año, pasan 6 meses, luego de terminado ese contrato, y lo contratan de vuelta. ¿Ah? Entonces, la pregunta es, ¿desde dónde empieza, digamos, ¿no? El contrato. ¿Se toma como un contrato por tiempo indeterminado? ¿Y desde dónde? ¿Desde el primer contrato o desde el segundo? ¿No? Me parece que esa es porque ahí varía la antigüedad, sí. y al variar la antigüedad va a variar la eventual indemnización por despido. Y hay quienes dicen, bueno, que son independientes. ¿Y en base a qué dicen que son independientes? A ver, Trindade, adelante. Creo que va más vinculado a la persona, o sea, la relación con la persona y no tanto digamos, a la temporalidad del contrato. Y lo digo desde el punto de vista de la experiencia personal. Yo soy Safral, por ejemplo, y cobro prima por antigüedad, y sin embargo, a mí me liquidan más de 2 veces por año, muchas veces. O sea, me liquidan y al otro día me vuelven a tomar, después me dejan, por ejemplo, cuando los que son efectivos salen de licencia, me dejan 30 días afuera y me vuelven a tomar, y sin embargo la antigüedad sigue corriendo. Y lo mismo para el que es Safral y queda efectivo, la antigüedad sigue contando, desde que entró Safral. Eso atenta contra todo lo que estamos dando, compa. Me causaba gracia así porque estaba pensando justamente en las características del contrato de Zafra, ¿no? El hecho de que le mantengan la antigüedad está bien, pero bueno, después cuando veamos el contrato de Zafra vamos a ver si su situación se ajusta a lo que vamos a decir o no. Está bien, está bien. A ver, hay otras manos. Tealdi. Sí, por ejemplo, a mí me pasó, yo soy docente, y cuando empecé en una institución privada, hacía solo suplencias. Después el contrato fue por tiempo indeterminado, pero la antigüedad me la toman desde el momento que empecé a hacer suplencias. Bien, está bien. Sí, ¿de León? Pienso que con el ejemplo que puso la compañera son dos contratos diferentes. Uno es a término, lo contrataron por un año, se terminó el contrato, pasó un tiempo relativamente prudente, digamos que a veces las mismas empresas tienen ese tiempo ahí como para, te necesito pero no te traigo enseguida porque si no es continuo, pasaron 6 meses y después te tomo. Pienso que son dos contratos diferentes, uno es a término y el otro ingresa después de 6 meses. Bien. Es muy interesante lo que dice y era justamente a lo que yo quería apuntar, ¿no? Yo creo que el elemento crucial acá para determinar una u otra solución pasa por ver, bueno, ¿de cuánto fue esa interrupción?
Acá no hay ninguna norma legal que diga ni de cuánto tienen que ser los contratos, ni de cuánto tiene que ser una interrupción. Usted habló de 6 meses. Bueno, parecería que 6 meses es como que un tiempo prudencial, una interrupción ya de cierta magnitud, ¿no? A ver, por poner un caso grotesco, si terminó el contrato el 31 y el 5 lo están contratando de vuelta, ahí no habría propiamente una interrupción de cierta consideración, de cierta magnitud, ¿no? Casi que habría una continuidad. Me parece que el tiempo de interrupción hay que tomarlo en cuenta, y en la línea de lo que señalaba la compañera, podría entenderse, dado que la interrupción es de cierta entidad, que lo primero fue un contrato temporal y lo segundo es otro contrato, que podrá o no ser temporal. Se ha dicho de otra forma, y esto es un poco la posición de la jurisprudencia, la sucesión de contratos genera, digamos, continuidad, transforma el vínculo en un contrato por tiempo indeterminado en la medida en que no haya, en la medida en que no haya interrupciones. ¿Tá? Es decir, pero si hay interrupciones de cierta magnitud, bueno, como podrían ser el caso de 6 meses, pero por supuesto que esto también es, no hay, reitero, no hay una norma que legalmente nos diga de cuánto tiene que ser la interrupción. ¿Ah? Pero un poco en la línea de lo que señalaba la compañera. Si hay una interrupción de cierta consideración, bueno, ahí podría así entenderse que se trata de dos contratos. Si la interrupción es muy breve o no hay interrupción, bueno, ahí podría considerarse que en realidad lo que se busca es evadir la indemnización por despido. Y el otro aspecto que me quedó también sonando es que, bueno, que las condiciones de admisibilidad a las que hoy hacíamos referencia, ¿verdad? Es decir, no es menor eso. ¿Por qué se celebraría un contrato para tareas transitorias? Bueno, ¿y las tareas que va a hacer después? ¿Vuelven a ser transitorias o son tareas permanentes, ¿no? Me parece que ese es un elemento que también juega para admitir la validez del contrato, ¿no? Sí, Cáceres. Sí, profe, disculpe, en el sentido de esta pregunta, yo entiendo, pregunto, ¿no se tendría que evaluar la conducta de la empresa en este caso? Porque, por ejemplo, si, yendo a colación el ejemplo de la compañera, si la empresa utiliza esto para hacer una rotación de personal, o 2 nóminas de personal, contrato, descontrato, contrato, descontrato, estamos justamente evitando. Yo estoy de acuerdo con eso que usted dice. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que habría que ver la actitud de la empresa también, ¿no? En ese aspecto, sí. Si sistemáticamente se utiliza la contratación a término para evadir el pago de la indemnización por despido, me parece que eso tendría que jugar un papel importante también, ¿no? Por eso el tipo de tarea también es importante, porque si yo lo contrato a usted por 6 meses, por 1 año, y en esos 6 meses que usted está libre, contrato a otra persona para hacer la misma tarea, y así voy. No, y si además se desnaturaliza la propia contratación temporal, con tareas que son permanentes, como que no tiene mucho sentido. Si bien no hay una ley que prohíba la contratación temporal tendría que encontrar fundamento, valga la redundancia, en la temporalidad de las tareas, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Siguiendo entonces con los tipos o comenzando con los tipos de contratos, tenemos uno de los contratos temporales, el contrato de zafra, o contrato de temporada, o contrato estacional, como también se le dice. Es un tipo de contrato temporal en el que la duración está ligada a la periodicidad que tienen determinadas actividades, vinculadas básicamente a los ciclos de la naturaleza. Este tipo de contratos se dan en la actividad agropecuaria, en la actividad turística. La identificaba a los zafrales como aquellos trabajos que solo duran cierta parte del año
y que se repiten periódicamente todos los años en la misma época. Barbagelata, por su parte, se refiere a los trabajadores zafrales como aquellos que sufren una paralización total o casi total en periodos fijos y regulares del año. Por su parte, Eduardo Ameglio hace una distinción entre los trabajadores zafrales y los trabajadores por temporada. Dice, bueno, los trabajadores zafrales son aquellos condicionados por los ciclos de la naturaleza, por ejemplo, la actividad agropecuaria, mientras que los trabajadores por temporada realizan actividades permanentes, pero que regularmente tienen un incremento evidente en determinada época del año. Por ejemplo, la hotelería, o la heladería, por poner algún ejemplo. Y finalmente, De Ferrari sostenía que los trabajadores de zafra regularmente cesan o declinan notablemente en forma general en un periodo del año que se conoce anticipadamente. Hay una pregunta, Urruti. Sí, profe, no era a modo de ejemplo el contrato de zafra, por ejemplo, que sería, por ejemplo, que atiende a los ciclos de la naturaleza, por ejemplo, en la actividad agropecuaria sería, por ejemplo, la esquila preparto, que es en mayo. ¿Qué pasa? Para que la oveja pueda parir mejor en junio, por ejemplo. Entonces se hacen durante ese periodo. O después la esquila de octubre por el tema del calor que se avecina en el verano. Sí, entonces, la esquila justamente es un tipo de actividad que se presta para los contratos zafrales. Yo no me quiero meter mucho en eso porque soy muy citadino y realmente desconozco la actividad agropecuaria, pero es la actividad en la que bueno, se da gran parte de los contratos de zafra. Zafrales, exactamente. El gran problema ya diríamos que superado, por lo menos en la jurisprudencia. Acá sí, a diferencia de lo que les decía anteriormente, hay una línea de pensamiento, hay una línea jurisprudencial muy clara. Nosotros veníamos diciendo que los contratos temporales, la sucesión de contratos temporales, da lugar al beneficio de la indemnización por despido, es decir, al transformarse el contrato temporal en un contrato por tiempo indeterminado, bueno, el trabajador por tiempo indeterminado tiene derecho a la indemnización por despido, salvo notoria mala conducta. El contrato de zafra es un contrato temporal. Por tanto, la interrogante sería, bueno, la sucesión de zafras concede al trabajador el beneficio de la indemnización por despido. O sea que acá tendríamos el principio de continuidad, por un lado, que nos diría, bueno, sí, el trabajador zafral, el compañero hoy recién decía, me mantienen la antigüedad y me contratan a la zafra siguiente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que por otro lado tenemos una norma expresa que establece que... La 10.570. Exactamente, muy bien. El artículo primero de la ley 10.570 excluye expresamente al trabajador zafral del beneficio de la indemnización por despido. Entonces acá no podemos aplicar el principio de continuidad contra una norma expresa de corte legal, además, con rango legal, que define el punto en un sentido diferente. Barbagelata es quien en minoría sostenía que el trabajador zafral, con una vinculación estable con la empresa, se convertiría en un trabajador contratado por tiempo indeterminado y por tanto tendría derecho a la indemnización por despido si no es contratado en las nuevas zafras. Pero la posición que ha primado en los tribunales de apelaciones y en la Suprema Corte de Justicia es la posición contraria, es la posición de Pla Rodríguez, que basado en este artículo primero de la ley 10.570,
entiende que no hay una obligación de contratar a los mismos trabajadores en la zafra siguiente. El trabajador zafral que no es contratado en la zafra siguiente no tiene derecho a indemnización por despido. Una cosa distinta es si el trabajador es cesado dentro de la zafra. Ahí resultarían de aplicación los criterios que señalamos respecto de la ruptura ante tempus de un contrato temporal. Pero terminada la zafra, el trabajador no tendría un derecho a ser contratado en la zafra siguiente y de no serlo el pago de la indemnización por despido. Eso es lo que, bueno, prima en la jurisprudencia. Roldán, mano levantada, adelante. Sí, profesor, en realidad, Plat Rodríguez lo que establece es que el trabajador zafral celebra cada zafra un contrato independiente y ahí se va desligándose, vamos a decir, ambas partes al final de la zafra. Para que quede claro, en realidad es la postura que tiene mayoritaria, vamos a decir claramente que está la que usted dijo, de Barbagelata, pero No, la posición Ameglio, mayoritaria es la de Pla, es justamente la que entiende que no tiene, claro, que no la tiene de derecho. Pla Rodríguez, la de Pla Rodríguez, está la de Barbagelata y Ameglio que intenta conciliar esas dos posturas, tanto la de Barbagelata como la de Pla Rodríguez. Bien, pero lo que apuntaría a lo que usted decía es que en realidad el argumento de que son contratos independientes se podría utilizar en cualquier otro contrato temporal, ¿no? También decir, pero porque son independientes. Yo pienso entiendo que lo que en realidad excluye del beneficio de la indemnización por despido, más allá de que sean o no contratos independientes, es que hay un texto expreso que excluye al trabajador zafral. Es la fuente legal lo que lo excluye. Es la ley, la 10.570. Exacto. Y no hace una distinción entre el trabajador zafral que es contratado una vez o que fue contratado 5 veces. ¿Tá? Y una máxima que también se aplica en materia laboral es que donde el legislador no distingue, el intérprete no debería hacerlo, ¿no? Por tanto, me parece que el fundamento está ahí, ¿no? En el artículo primero, que no hace una distinción entre trabajadores zafrales y a todos los excluye del beneficio de la indemnización por despido. Después se podrá discutir, bueno, pero se podría aplicar el principio de continuidad. Me parece que un principio, y esto lo ha dicho Plada, no puede aplicarse en contra de una norma expresa, ¿no? De una norma legal expresa, además, ¿no? Bueno. Profesor, eso que acaba de decir, es siempre y cuando no se exceda en un día el término del plazo, porque por ejemplo yo vivo en Maldonado y acá se estila mucho en el verano con el tema de la temporada turística. Bueno, claro, hacer estamos contratos a partiendo 90 de la base días. de que se cumplió el plazo de la zafra y se terminó. Claro, Si hay 90 una días más extensión un más día allá ya de te la tienen que pagar zafra, se despido. desnaturalizaría el contrato y, bueno, sería aplicable lo que hemos señalado respecto de la conversión en un contrato por tiempo indeterminado, ¿no? Claro, por ejemplo, si la persona trabaja más de 90 días, o sea, 91 días, ya le tienen que pagar despido. Sí, estamos de Eso acuerdo. es lo que ha pasado acá en Maldonado, le han pagado despidos a las personas Claro. cuando Al se vence el trabajador término por de los 90 temporada que días. iba a su trabajo más Sí. allá de la temporada. ¿Sí? Claro, En ese sí. caso, Sí. en ese caso, el empleador tiene en principio el beneficio de no pagar la indemnización por despido, pero si se le pasa el plazo, perdió. Bueno, voy a dar lugar a 2 intervenciones más y vamos cerrando por el día de hoy y continuamos en la próxima con este tema. Trindade, adelante. Usted que era el zafral del grupo. Sí, me puse. No, ¿sabes qué? Usted sabe que la empresa donde yo trabajo tiene varias particularidades y ahora pensando, digo, tengo varias cosas en la cabeza, pero
ahora cada vez que uno va leyendo y aprendiendo un poco más, uno por ahí se cuestiona cosas que antes no veía. Y mirando mi recibo de sueldo de la liquidación, la última liquidación, independientemente de si me contrataron al día siguiente de nuevo o no, ¿no sería contradictorio que me figure en el recibo prima por antigüedad y que no me figure indemnización por despido? Bueno, yo justamente por eso me reía cuando usted lo contaba, ¿no? Porque si por un lado decimos que celebra, como señalaba la compañera, y en palabras de Pilar Rodríguez, un contrato independiente, como que el reconocer antigüedad sería contradictorio, ¿no? Salvo, se me ocurre, que compatibilicemos la previsión legal del artículo primero de la ley 10.570 con lo que pudiera prever, no sé si es su caso, un convenio colectivo que diga, no, al trabajador Safral de tal actividad hay que reconocerle tal o cual actividad. Y el reconocerle actividad, salvo previsión expresa, se me ocurre, y pensando en voz alta, en principio no determinaría la aplicación de la indemnización por despido, ¿no? Sería un tema salarial. Pero comparto con usted, y fue la misma impresión que me causó en un principio, que como que podría resultar medio contradictorio decir, son contratos independientes en cada zafra, pero por otro lado reconozco antigüedad, ¿no? Como que la antigüedad iría más de la mano de reconocer el pago de la indemnización por despido, ¿no? Pero bueno, si a usted lo despidan, vea qué pasa si le pagan la indemnización. Ojalá que invita al asado, invita al asado después que te... No, por ahora me toman siempre, o sea, no he tenido problema. He estado mire si le 4 meses generamos un afuera, problema pero... con esto que estamos diciendo. Bueno, y Muchas gracias, cerramos profe. con Cáceres, adelante. Hoy estuve medio pesado, profe, le pido disculpas a los compañeros ahí. No, intervino muy bien y invito al resto también a hacerlo cuando, como en el caso suyo y de otros compañeros, es con fundamento y con preguntas interesantes, claro que sí. Le quiero hacer una consulta, profe, porque ahora me generó una confusión con las intervenciones. Cuando habíamos establecido los contratos de carácter temporal y después empezamos a hacer la distinción y a enumerar las características del Safral, se me confundió la línea, porque en un principio habíamos hablado que el Safral era el contrato temporal vinculado a los ciclos de la naturaleza, y el temporal era una cosa totalmente distinta. No, el Safral es un tipo de contrato temporal. Ah, bien, es su tipo dentro de la contrato. Perfecto. Exactamente. El contrato o sea, no hay una distinción. Por tiempo determinado puede ser un contrato a prueba, un contrato Safral, un contrato para obra determinada, un contrato de suplencia. La particularidad o la característica que comparten es que no son por tiempo indeterminado, son por eso temporales. Y el trabajador no tiene derecho a la indemnización por despido. Ah, bien, entonces es un subtipo dentro de los contratos temporales. Exactamente, es un tipo de contrato temporal. Vamos a ver en la clase próxima otros contratos temporales. El contrato a prueba, el contrato de suplencia, el contrato para obra determinada. Hay distintos contratos. Ah, perfecto, profe, porque generó como que había una distinción y ahora entiendo, es un subtipo. No. Cada uno de ellos tiene, y vamos a ver su particularidad. En la zafra, la particularidad es justamente esta, que aún la sucesión de zafras, por imperio del artículo primero de la ley 10.570, no generaría el derecho a la indemnización por despido, a diferencia de lo que ocurriría con los otros tipos de contratos temporales. Bueno, muchas gracias, profe. A ustedes por estar y nos vemos el miércoles. Seguimos con este tema. Que pasen muy bien. Hasta el miércoles.